Dios les bendiga. Quiero que vayas a las Escrituras. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar esta mañana en los versos 12 al 18. Y dice así la Escritura: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos al Señor. Dios, gracias. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque si ahora podemos cantar estas alabanzas. Gracias porque si ahora podemos escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque si ahora tenemos el enorme privilegio de acercarnos al trono de la gracia con la certeza de que hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro, es por ti, Señor. No hay nada bueno en nosotros, no había nada bueno en nosotros que pudieras mirar y llamarnos a salvación por eso, Señor. Ha sido tu gracia con nosotros todo el tiempo hasta hoy, ha sido tu gracia la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Te ruego entonces que por tu gracia, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, en esta hora nos deje un corazón atento a tu palabra, Señor. Que salgamos de este lugar no solamente con verdades doctrinales en nuestra mente, sino con el deseo, Señor, de vivir en una constante adoración a tu nombre, Señor. Y que en esta misma hora, Señor, Jesucristo sea exaltado sobremanera en medio nuestro mientras escuchamos tu palabra, Señor. Que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, la meditación de mi corazón delante de ti en esta hora, y que cada mente y cada corazón estén enfocados en esta hora, Señor, en lo que tú has de hablar a tu iglesia. No necesitamos escuchar otra voz en esta hora que no sea tu voz, Señor. Enfócanos en ti en esta mañana. Tú conoces nuestras necesidades y nuestras debilidades y nuestras luchas. Tú conoces lo que necesitamos realmente escuchar. Háblanos, Dios. Te pedimos esto. Háblanos en esta mañana. Y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos a todos, Señor, esa humildad de Cristo. Humillarnos en esta hora ante ti, Señor. Te ruego por aquellos, Padre, que lleguen a este lugar sin conocerte, o aún engañados creyendo que te conocen. Trata con sus vidas en esta mañana también. Solo tú puedes salvarles y solo tú puedes rescatarles y solo tú puedes mostrarles su error. Señor amado, ten compasión de ellos, como también tuviste misericordia y compasión de nosotros. Fortalece al débil en la fe, Señor. Afirma a aquel que ya cree en ti, Señor. Que todos seamos edificados para la gloria de Dios en esta mañana. En Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén. Y amén. Amados, seguimos, o más bien retomamos, nuestra serie expositiva Edificando para la Gloria de Dios en esta carta a los Filipenses, y solamente recordando algunas de las cosas que ya hemos visto hasta ahora. Pablo no está, ¿verdad?, en un hotel en Varadero. Él se encuentra en una prisión en Roma, y lo más curioso de todo es que el hombre más feliz de Roma está en una prisión animando a los cristianos a que vivan para Cristo en el gozo del Señor todo tiempo.
Él ora por estos filipenses, como vemos en el capítulo 1. Él les ha dejado saber que todas las cosas que le han ocurrido, todos los sufrimientos que él ha experimentado, han redundado más bien para la gloria de Dios. Que para él el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y él espera que todas y cada una de estas verdades sean una realidad también en los filipenses. Cuando leíamos ahorita al principio de este tiempo, en el capítulo 2, los versos del 5 al 11, el pasaje que leeremos o que pondremos hoy, pues depende de todo esto que tenemos arriba. Quiero que veas el versículo 12, como comienza: por tanto, amados míos. Pablo comienza con este por tanto. Eso significa que todo lo que él va a empezar a demandar de nosotros ahora o enseñarnos ahora depende del evangelio mismo, que es lo que ha sido expuesto anteriormente. Anteriormente Pablo, en los versos 5 al 11 que leíamos ahorita, expuso la humillación de Cristo, ¿verdad? Dice la Escritura: tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y murió una muerte, no cualquier muerte, la muerte de cruz. Pero no solamente esto, sino que ahora ha sido exaltado por Dios el Padre, está sentado en los lugares, está sentado a la diestra de Dios. Y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y a la luz de esas dos grandes verdades, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces la motivación, hermanos, para nuestra obediencia al Señor se encuentra en el mismo evangelio de Jesucristo. Se encuentra en la misma obediencia de Jesús. No en reglas, no en restricciones, no en falsas promesas de que si haces esto o aquello, 5 pasos para esto y aquello y toda tu vida estará arreglada. No es eso. Pablo vuelve atrás y dice: es el evangelio de Jesucristo lo que motiva o debe motivar nuestra obediencia. Cuanto más miramos a Cristo, cuanto más contemplamos su sacrificio, pero al mismo tiempo miramos que Él ahora ya no está en la cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre. Cuando tenemos esa imagen en nuestros ojos y lo miramos por la fe, somos transformados a su imagen y crecemos en obediencia. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Así como Él fue obediente en la muerte de cruz, Pablo está diciendo: ustedes tienen que ser también obedientes. Nosotros no decimos que somos discípulos de Cristo, ¿sí o no? Los discípulos de Cristo cargan su cruz cada día y el primero en tomarla fue Jesús mismo. Lo que hacemos es imitar el carácter del propio Jesús. Porque así como Él también fue exaltado, así nosotros un día también seremos exaltados juntamente con Él y reinaremos también con Él en gloria. Ahora, hermano, esta obediencia tiene una cualidad importante. Pablo quiere que ellos sean obedientes no solamente cuando Él esté en medio de ellos, presente entre ellos. Yo creo que las mejores clases de los maestros son cuando te dicen: oye, hay una visita de fulanito, ¿verdad? Y ese día es que tú tienes tu plan de clases bien armadito y todos tus detalles bien puestos, ¿verdad? O en las oficinas o en las empresas, resulta que ese día todos los cálculos están bien hechos porque viene una visita, ¿cierto? Pues Pablo no quiere que ese tipo de obediencia en la iglesia de Filipos. Pablo quiere una obediencia sincera, una obediencia honesta. Pablo quiere que ellos obedezcan no como quienes están delante de Pablo, sino como quienes están delante de Dios y no solamente delante de los hombres. Dios y Pablo detestan a los cristianos camaleones. ¿Sabes cuáles son los cristianos camaleones? Esos que se disfrazan de cristianos o se quitan el traje de cristianos en dependencia delante de quién están. Y hermano, quien vive de esa forma, quien vive en esa hipocresía, es esclavo de la gente, es esclavo de su engañoso corazón. Hermano, si hemos sido aceptados por Dios y si hemos sido aprobados por Dios por medio de Jesucristo, entonces tenemos que vivir como aquellos que en todo tiempo a quien le importa cómo viven es a Dios. Y ellos viven para Dios, como aquellos que quieren ser aprobados por Dios sin importar delante de quién están. Deberíamos vivir entonces de esta forma, en este mundo, como aquellos que queremos escuchar al final de nuestra vida: bien hecho, buen siervo fiel. Aunque aquí y en el ahora, tendremos que soportar la burla y la aflicción, vivimos a la luz de aquellas palabras benditas: lo has hecho bien,
has corrido bien la carrera. Y eso es lo que Jesús y eso es lo que Pablo nos está animando a hacer. Esto es un gran peligro dentro de las iglesias y ciertamente también era un peligro en la iglesia de Filipos. Aquellos que usan una falsa obediencia para escalar posiciones. Esto es algo real. Delante de los líderes son los que más trabajan, son los que más sirven. Delante de los líderes son los que más visitan. Delante de los líderes quieren mostrarse como cristianos comprometidos, buscando ser recomendados y reconocidos por ellos. Pero en otro ambiente, cuando quizás no hay nada que sacar de provecho, son totalmente diferentes. Y mira, por medio de una falsa obediencia o por medio de una obediencia superficial, tú puedes llegar muy lejos en esta vida y al mismo tiempo estar muy lejos de la verdadera vida que Dios tiene preparado para aquellos que han creído en Él. Y la razón para esto es que siempre estamos desnudos ante aquel que, como nos muestra Apocalipsis, tiene ojos de llama de fuego y discierne las motivaciones y las intenciones del corazón. Podemos burlarlos a todos, podemos aparentar delante de todos, pero en este mismo momento tus pensamientos y tus intenciones están desnudas delante de Dios. Eso nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Con la ayuda del Espíritu Santo, examinar las motivaciones por las cuales obedecemos al Señor para evitar ser autoengañados. Dios está contra aquellos que profesan conocerle y con sus hechos lo niegan. Y al mismo tiempo está contra aquellos cuyos hechos parecen representarle, pero están hechos con falsas motivaciones. Ahora, Pablo no se queda aquí. No solamente quiere una obediencia sincera, sino que al final del verso 12 hay un mandato clave. Y quiero leerlo porque un gran peligro con ese verso es que ha sido mal leído muchas veces. No solamente mal interpretado, sino mal leído. Verso 12 al final dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto, Pablo? Repito que es una orden, es un imperativo, es un mandato. No es simplemente una verdad que tenemos que entender, es un llamado a la acción. Ocúpate. Ocúpate en tu salvación. Fíjate que no dice ocúpate para que te salves, eso sería imposible. Más bien trabaja porque ya has sido salvado. Pero ¿hacer qué cosa? ¿En qué debo ocuparme? ¿Qué significa ocuparme en mi salvación? No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que ya Pablo ha estado respondiendo lo que significa ocuparnos en nuestra salvación. Al principio de esta carta, en el capítulo 1, en el versículo 11, Pablo está orando por esto. Que ellos sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo estaba orando por esto a Dios en favor de los filipenses. Y en el versículo 27, Pablo solamente demanda de ellos una cosa. Dice el verso 27, capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, cuando Cristo es creído, eso provoca verdadera transformación de adentro hacia afuera. Cuando creemos, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella para siempre su salvación y este Espíritu Santo produce en nosotros buenas obras. Transforma nuestro carácter de adentro hacia afuera y lo conforma al carácter de Jesucristo. Aquellos en quienes Cristo mora de forma progresiva dan muestras, dan evidencias de que realmente han sido rescatados de su vana manera de vivir. Y espero que eso sea evidente en ti. Que sea evidente que hemos sido sacados de ¿dónde? Este mundo de tinieblas y hemos sido traídos a la luz admirable de Dios. Mi hermano, mira, no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. No podíamos sacarnos a nosotros mismos del lodo cenagoso en el que estábamos. No podíamos resucitarnos a nosotros mismos de la muerte espiritual. Pero ahora sí podemos y sí debemos mostrar que hemos resucitado de los muertos con Cristo. Sí podemos y sí debemos mostrar que Cristo mora en nosotros y está transformando nuestra vida conforme a su carácter. No podíamos rescatarnos a nosotros mismos, pero ahora sí podemos y sí debemos vivir como gente que ha sido rescatada por Dios. Y esto es lo que Dios está demandando de nosotros.
Esto es lo que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros, que mostremos los frutos de su salvación. El que hurtaba no hurte más, el que se drogaba no se droga más, el adúltero no más, el fornicario no más, el borracho no más. Esto ya ha dejado de ser en nosotros una realidad, una costumbre. Somos nuevas criaturas, ¿no? Este es el mayor milagro de Dios en nuestro tiempo, hermanos. Si Dios resucitara a alguien de los muertos en esta hora, todos nos asombraríamos. Pero hay un milagro mayor que esto en este mundo hoy día. Tomar a un pecador del mundo, llenarlo del Espíritu Santo, hacerlo santo en Cristo, enviarlo al mismo mundo de donde lo sacó y allí conservarlo santo. Ese es el mayor milagro de Dios en nuestro tiempo, hermano. ¿Significa entonces que si yo me ocupo mucho en mi salvación, yo nunca más voy a pecar? ¿O que voy a alcanzar la perfección en esta vida? Bueno, el propio apóstol Pablo nos dice claramente el verso 12 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice el capítulo 3. Debido a que seguimos en la carne con toda seguridad y con mucha tristeza, vamos a pecar. Pero aquellos que se están ocupando en su salvación serán claramente identificados por sus frutos de justicia mucho más que por sus pecados. Lo que será constante en nosotros será la imagen de Cristo, la santidad de Cristo, la obra de Cristo, la justicia de Cristo, no la manera en la que vivíamos antes. En otras palabras, Cristo será formado una y cada vez más en nosotros y eso será evidente para todos, para todos. Y este esfuerzo, hermanos, en mostrar los resultados, en mostrar el efecto de nuestra salvación, dice Pablo, que debe ser hecho con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué temor y por qué temblor? Bueno, si recordamos lo que costó nuestra salvación, con la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos está mostrando que se toma muy en serio el cómo vivimos delante de Él. Dios estuvo dispuesto a castigar a su propio Hijo en la cruz por causa de nosotros. Entonces es algo serio. Estamos obedeciendo a aquel que envió a su único Hijo a morir en una cruz por nosotros. Estamos delante todo el tiempo de un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es justo, un Dios que mira las intenciones del corazón. Ayer he hablado con los jóvenes y hemos romantizado el pasaje que dice que Dios no mira como los hombres miran, sino que mira el corazón. Eso no es una buena noticia para nosotros. Porque la maldad está en nuestros corazones, aunque nuestras obras lo disimulen. Y Dios mira las obras, pero evalúa las intenciones del corazón. Entonces, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con temor, tenemos que hacerlo humillado, reconociendo delante de quién hacemos lo que hacemos. Buscamos la excelencia en nuestra obediencia al Señor. Pablo usa esta misma expresión, temor y temblor, muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero hay algo curioso. En Efesios capítulo 6 le dice esto a los siervos: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Es ahí la clave. Por eso el temor y temblor, porque lo estoy haciendo todo el tiempo delante de un Dios que juzga mis intenciones, que ve más allá de mis obras. Mira, nuestras obras nunca serán perfectas delante de Dios, así que no podemos ser tampoco perfeccionistas. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pero sí debemos reconocer siempre que lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. ¿Cómo es trabajar como si lo hiciera para el Señor? Si eres un jardinero, tú vas a pensar, este es el jardín del Señor y yo me voy a encargar de que no haya una sola mala hierba en todo esto. Lo voy a hacer como para el Señor. Y eso va, hermano, desde predicar acá el domingo hasta limpiar el templo. ¿Por qué? Para que todo esfuerzo que yo haga, la gloria se la lleve ¿quién? Jesucristo, el Señor. Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Aquel ante el cual, hermano, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, tiene que ser glorificado aquí ahora. En aquel día, tu rodilla se doblará
y tu lengua confesará que en el Señor. Pero ahora, en este tiempo, tus obras tienen que decir a todas luces, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo gobierna sobre mi vida también, no solamente en este universo. Él es el Rey de mi vida y yo vivo para Él. Tus obras tienen que gritarle esto al mundo. Entonces Jesús debe ser honrado con una obediencia genuina que muestre a todos su obra poderosa de salvación en nosotros. Pero tengo una mala noticia para ti. También tengo una buena, pero tengo una mala noticia para ti. La mala noticia es que esto que Dios nos está pidiendo es imposible. La vida cristiana es imposible de vivir. La buena noticia es que esa idea está incompleta. La vida cristiana es imposible de vivir para aquellos que intentan vivirla en sus fuerzas. La vida cristiana es imposible de vivir con nuestras propias fuerzas, por eso Dios nos da las suyas. Dice el versículo 13, y esta es la razón por la cual ellos deben ocuparse, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no hubiera verso 3, hermanos, la vida cristiana dependería totalmente de lo que nosotros pudiéramos llegar a lograr con nuestro propio esfuerzo. O sea, nada. Pero ya Dios se adelanta a nuestra necesidad. ¿Por qué vamos como cristianos a esforzarnos en mostrar los frutos de nuestra salvación? Pablo responde, porque eso es lo que Dios produce en nosotros los creyentes. Dios está, la palabra en griego es de donde nosotros obtenemos nuestra palabra para energía o energizar. Dios está energizando nuestro esfuerzo espiritual. Él es el que está produciendo estos buenos deseos en nosotros. Y esta idea está muy de acuerdo con lo que ya Pablo comenzó a decir en el capítulo 1. En el versículo 6 dice esto, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado? ¿Hasta la semana que viene? ¿Hasta el 2025? Hasta el día de Cristo. Qué buena noticia esa, ¿no? Hermano, Dios no nos ha salvado y luego nos ha abandonado a nuestra suerte para ver si podemos completar lo que Él inició. Dios toma a este pecador, lo hace su hijo. No es un hijo perfecto, entonces Él permanece al lado de ese hijo imperfecto y perfecciona a ese pecador redimido, produciendo en él deseos santos y obras santas que, como dice Efesios, Él ya ha preparado de antemano para que andemos en ellas, mis hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que ha iniciado, el que termina y el que en el medio está produciendo santidad en mí, porque no es natural en mí ser santo. Si tú estás buscando santidad, déjame decirte algo. No estás solo. El poder de Dios por medio de su Espíritu Santo está en ti, está en medio de ti. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para ti en todo tiempo. Así que todos los santos de este lugar y todos los santos en Cristo que están en sus casas o que están escuchando este video, que escucharán este video más adelante, ciertamente todos nosotros podemos decir, gracias Dios, porque cuando yo oro es por ti. Porque cuando yo alabo realmente es por ti. Porque cuando yo leo mi Biblia es por ti. Cuando me congrego es por ti. Para que en todo y por todo la gloria, Señor, sea solamente para ti. Y esto al mismo tiempo significa que cuando yo no deseo orar, cuando yo no deseo leer mi Biblia, cuando yo no deseo congregarme, lo que está sucediendo es que estoy siendo engañado por mi propio deseo pecaminoso y que por un instante he dejado de depender del poder de Dios y he confiado en mis propias fuerzas. Y así he llegado a esa condición donde no deseo hacer lo que Dios quiere y me está impulsando a hacer todo el tiempo. Pero aún hay esperanza si estás en esa condición. Siempre hay tiempo de volver. El buen pastor está dispuesto a dejarnos a todos nosotros acá e irte a buscar hasta lo último de la tierra. Él no va
a cansarse hasta perfeccionar a Cristo en ti. Tú puedes tener esa completa seguridad. Nunca dudes, mi hermano. Nunca dudes del amor incondicional de Cristo por aquellos que son suyos. Porque si eres su oveja, créeme, Él te buscará hasta debajo de las piedras. Este año, o como cada nuevo año, nos proponemos ¿qué cosa? Metas, ¿verdad? No sé qué metas realmente te puedas haber propuesto este año. Pudiera pensar muchas ahora mismo, pero no es mi intención. Pero quiero prometerte algo, porque este es el ánimo de Pablo también para nosotros. Si este año tú te has propuesto ocuparte en tu salvación, comportándote como es digno del Evangelio de Jesucristo, dar frutos de justicia para el Señor, te aseguro que es Dios quien ha puesto ese deseo en tu corazón y que su poder estará disponible para ti los 365 días del año. Entonces aprópiate de ese poder por medio de la fe. Cree, todo tiempo cree que ese poder está ahí para ti. Aprópiate de él y crece en conformidad al carácter de Cristo por el poder de Dios que mora en ti, mi hermano. El enfoque de Pablo está en que ejercitemos nuestra salvación, en que obedezcamos a Dios como Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Y esto hacerlo con temor y temblor, con el poder que Dios mismo nos da, con los buenos deseos que Dios mismo produce en nosotros. Ahora en el verso 14, Pablo dice o retoma un mandamiento que ya había dicho. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuál es el antónimo de quejarse? Hacer las cosas con alegría, ¿verdad? Hacer las cosas con gozo. Entonces Dios nos está demandando una obediencia sincera, que la hacemos porque todo el tiempo estamos delante de Él y la hacemos porque Él nos está impulsando a ser obedientes, pero al mismo tiempo está demandando de nosotros una obediencia gozosa, no una obediencia llena de queja. Las quejas y las discusiones no van de la mano con imitar a Cristo o cómo Cristo ha actuado según Pablo describe en los versos anteriores del capítulo 2. No va de la mano. ¿Se imaginan a Cristo cargando la cruz quejándose? Esto pesa, como duele. Qué pesado es llegar hasta ahí. Dios pudo haber diseñado otro plan. No, eso no fue lo que Cristo hizo. Es ofensivo contra Dios comportarnos de esta manera. Ciertamente, hermano, mira, ser discípulo de Jesús en este mundo ¿es algo fácil o es algo difícil? Es algo muy difícil. Y nos vamos a encontrar en el camino a nuestra ciudad celestial muchas tentaciones para quejarnos. Y posiblemente los cristianos cubanos tenemos un doctorado en queja, ¿no? Y creemos que muchas veces tenemos razón para quejarnos, ¿cierto? Pero aún es posible vivir como cristianos en este mundo y obedecer a Dios en este mundo con gozo y no con queja. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en nosotros esa clase de obediencia. Dios es quien produce en nuestro corazón esta obediencia gozosa, hermano. Mi hermano, Dios se glorifica cuando lo obedecemos con gozo en lugar de hacerlo con un corazón quejumbroso, porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Fíjate si este es el ejemplo que tenemos en Cristo, que dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Lo más difícil que debía hacer, lo hizo con gozo, por el gozo puesto delante de él. Y ahora dice Pablo en el verso 15, que el propósito o la intención de esta obediencia gozosa
No solamente que Dios no es glorificado cuando lo hacemos con queja, sino también que es más bien para que seamos, como dice el verso 15, irreprensibles y sencillos. Esto significa que los hijos de Dios debemos vivir por encima de toda crítica. Que cualquier acusación que se lance contra nosotros debemos procurar que sea falsa. Que seamos sin tacha en este mundo. Y de hecho, Pablo ora precisamente por esto en favor de los filipenses. En el capítulo 1, nuevamente, el versículo 10 dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo ora por esto y ahora les demanda que vivan de esta manera porque ellos son hijos de Dios. Que así como el Hijo de Dios encarnado era la imagen del Dios invisible, ahora nosotros seamos un reflejo de este Dios bueno y de este Dios santo. Nos empezamos entonces a dar cuenta que ser hijos de Dios no es solamente un privilegio, sino que lleva consigo una gran responsabilidad. Lleva consigo una gran carga. Llevar el nombre de Dios escrito en nuestra frente demanda que vivamos como hijos de Dios. Demanda que vivamos a una forma diferente a esta generación a quien Pablo describe como maligna y perversa. Y es curioso, porque estas palabras maligna y perversa son las palabras de Moisés con un pequeño cambio en Deuteronomio capítulo 32, no para referirse al mundo, sino para referirse al pueblo de Israel. Y esto es lo que pasa cuando la iglesia vive como el mundo que tiene que decir, ¿para qué voy a estar ahí si ahí hay hasta más hipócritas que aquí afuera? Si al final es lo mismo, ¿qué significa estar adentro que afuera de la iglesia? Intachables, sin mancha, irreprensibles, en medio de una generación que tiene que ver que en nosotros hay algo distinto, que en nosotros hay algo diferente. Llevar el nombre de Dios escrito en nosotros es una gran responsabilidad. Dios nos saca de las tinieblas para que seamos tinieblas, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos luz en este mundo. ¿Y qué tienen en común la luz y las tinieblas? Nada, ¿verdad? No podría haber dos cosas más diferentes. Pues así de diferente tiene que ser nuestra manera de vivir de la forma en la que viven los que no tienen a Cristo. Tus prioridades tienen que ser diferentes. Tu esperanza tiene que ser diferente. Tus motivaciones para hacer las cosas que haces tiene que ser diferente. La forma en la que te vistes, hablas, piensas, actúas, reaccionas, tiene que ser diferente. Porque eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en ti y Dios te está impulsando todo el tiempo a la santidad. Y no solamente nos distinguimos del mundo por hacer buenas cosas, sino que nos distinguimos del mundo porque hacemos buenas cosas con las motivaciones correctas. Y no lo hacemos para agradar a los hombres, sino lo hacemos para agradar a Dios. En esto también nos distinguimos de este mundo. ¿Qué mensaje tan contradictorio entonces envía un cristiano que puede estar acá ahora sentado, que va a adorar al Señor aquí, que va a gozarse en el Señor aquí, que va a cantar, que va a escuchar la predicación, que va a saludar a su hermano, que le va a decir Dios te bendiga, y luego desde el domingo por la tarde hasta el domingo que viene por la mañana se la pasa la vida entera testificando con sus actos que no es hijo de Dios? ¿Qué forma tan contradictoria y qué mensaje tan contradictorio le envía el mundo a aquellos cristianos que viven así? Pero si continuamos leyendo lo que Pablo dice, ahora dice en el verso 16 el cómo. El cómo vivir de esta manera. Sabes que la luz necesita combustible, ¿no? Y por eso generalmente tenemos apagones acá, porque no hay combustible. Pero esta luz tiene un combustible que nunca va a escasear. Dice el verso 16, ¿asidos de qué? De la palabra de vida. Así nos mantenemos nosotros brillando en un mundo lleno de tinieblas, aferrados a la palabra que el poderoso Espíritu Santo aplica en nuestros corazones y provoca la transformación de carácter que nos distingue del resto de las personas. Y cuando esta luz, mi hermano, cuando esta luz de Dios empiece a alumbrar,
Va a haber muchos que se van, ¿a dónde? A esconder, que no van a querer verte, que no van a querer saludarte, que te van a pasar por al lado. Pero va a haber otros a quienes Dios está llamando por medio de ti, que vas a ser como un faro que va a guiarles, y ellos van a decir, oye, Dios tiene que ser real. Dios tiene que ser real porque esta persona era de una forma y ahora es de otra distinta y nadie podía cambiarlo. Nadie podía romper las cadenas del gadareno, ¿verdad? Y Cristo lo hizo con su palabra. El mundo puede creer que tú nunca vas a cambiar, pero el asunto es que tú tienes todo para ser como Cristo. Y por eso Dios produce en nosotros el querer como el hacer. De esta manera, hermanos, somos transformados por la palabra de vida y también predicamos vida a este mundo que está muerto en pecado. Nuestras palabras predican vida, pero nuestra propio actuar, nuestras obras también predican vida. Y esa es la clase de iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia que está quejándose todo el tiempo. No, una iglesia que está contenta en el Señor. Y lo que el Señor dispone en su caminar, estando siempre agradecido porque, mi hermano, y yo quiero que esto te lleves esto en el corazón. Nuestro mayor problema ya ha sido resuelto en la cruz del Calvario perfectamente y para siempre. Nuestra muerte espiritual, nuestra condenación eterna que nos venía por naturaleza, ya fue resuelta en la cruz del Calvario. No tenemos realmente nada de lo cual quejarnos. Aquel que ha muerto en la cruz ahora nos llama a llevar su cruz, porque así como Él ahora reina en gloria, nosotros también reinaremos en gloria. Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el apóstol de nuestra salvación, Él es el motivo por el cual vivimos en este mundo. Y la iglesia que glorifica a Dios está contenta en esta salvación que ha recibido. Así alumbra entonces delante de los hombres vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, la otra razón para esta obediencia gozosa en medio de esta generación maligna y perversa es el día de Cristo. Dice el verso 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, ¿qué estás diciendo, por favor? Mi hermano, ¿por qué Pablo trabaja? ¿Y a la luz de qué Pablo está en prisión? ¿A la luz de qué Pablo ha dejado todo? ¿A la luz de qué Pablo dice que se está derramando en libación como aquellos sacrificios del Antiguo Testamento? Él lo llama el día de Cristo. Todo ese trabajo arduo del ministerio no es para ganar fama, como aquellos que vimos en el capítulo 1 que estaban predicando a Cristo por contienda. No es para ganar fama, no es tampoco para llenar su vientre como los falsos maestros que veremos más adelante en esta carta. No se trata de eso. Pablo está sacrificándose a sí mismo bajo la expectativa. Es el enfoque de Pablo, el enfoque de un cristiano. El día de Cristo. Él está trabajando bajo la expectativa de que su trabajo en el Señor no es en vano. De que su trabajo en el Señor en aquel día traerá gloria a Pablo. No, gloria a Cristo. Fíjate lo que Pablo le dice a los corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está corriendo la carrera, mi hermano, porque sabe que al final, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, todo este arduo trabajo redundará para la gloria de Dios. Qué mentalidad de Pablo, ¿no? A la luz de este día de Cristo y para que los filipenses crezcan en la fe, Él se está entregando, dice, por completo. Se está dando a sí mismo. Lo está haciendo, no solamente lo está haciendo, sino que lo está haciendo con gozo. Fíjate cómo dice más adelante, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo no está sirviendo al Señor con queja.
Pablo lo está haciendo con mucho gozo, aunque lo que está haciendo es realmente inhumano, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que no hay fuerzas humanas para llevar adelante tal ministerio. Y esta relación preciosa que muestra Pablo aquí al final, en la que los filipenses se gozan con el trabajo de Pablo, y Pablo se goza sabiendo que en el día de Cristo su trabajo no será en vano, esa relación es la relación que tiene que existir entre la iglesia y los pastores. Los pastores se desgastan semana tras semana, sacrifican horas de sueño, horas con su familia, horas de descanso, sacrifican incluso su salud, como dice Pablo, se derraman en libación como aquellas ofrendas del Antiguo Testamento vertidas sobre el sacrificio. ¿Por qué? Porque quieren, hermanos, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por causa de eso, como Pablo, sienten dolores de parto por cada una de sus ovejas hasta que Cristo sea formado en cada uno de sus feligreses. Y esto lo hacen con gozo. O sea, no te imagines que te digo esto para que tengas lástima de tus pastores, sino para que te goces con ellos. Porque ellos hacen este sacrificio con mucho gozo para la gloria de aquel que los llamó. Porque eso es lo que se espera de los pastores. ¿Y la iglesia? Pues la iglesia tiene que gozarse con el sacrificio de sus pastores. Tiene que animarles, tiene que exhortarles, tiene que cuidarles, como los filipenses cuidaban a Pablo. Tiene que traer gozo al corazón de sus pastores, como los filipenses traían gozo al corazón de Pablo. En el capítulo 1 dice que cuando Pablo se recuerda de ellos en oración, dice: en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Era acordarse de los filipenses y wow, gracias Dios por permitirme pastorear a estos hermanos. Dice el autor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es lo que Pablo está diciendo, el día de Cristo en mente, para que lo hagan con alegría, no quejándose, como Pablo está diciendo, porque esto no es provechoso, sino que lo hagan con gozo. Y esa es la hermosa relación entre la congregación, entre la iglesia local y sus pastores. Mi hermano, la iglesia necesita esta clase de hombres, llamados por Dios y dispuestos por causa de Cristo a sacrificar con gozo todo lo que sea necesario por causa de aquel que los llamó y por causa de la iglesia por la cual Cristo ha derramado su sangre. La iglesia también necesita, además, no solamente esta clase de hombres, la iglesia necesita miembros que viven a la luz de ese día de Cristo, que viven como miembros saludables, que viven imitando el carácter de Cristo y que traen gozo al corazón de sus pastores, sujetándose a ellos y recibiendo su autoridad y respetando su autoridad. ¿Das cuenta de esto? Esto es lo que Pablo nos está demandando y esto es lo que Dios nos está demandando. Ejercita tu salvación, ponla en práctica. Brilla, sé un luminar, sé una luz resplandeciente en un mundo lleno de oscuridad. Y mientras haces eso, mi hermano, obedece gozosamente al Señor en todo tiempo. Ejercita tu salvación, sé una luz en este mundo, brilla en este mundo y obedece al Señor con gozo. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz, ella es suficiente para nuestras necesidades, Señor. Y te ruego, Padre, que tu palabra, como prometes en tu palabra precisamente, haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Sabemos que ella nunca regresa a ti vacía, sino que como espada de doble filo ella penetra, Señor, hasta lo más íntimo del corazón del hombre y discierne los pensamientos y discierne las intenciones. Señor amado, ayúdanos a mantenernos ocupados, dando fruto para ti, Señor, por causa de Cristo. Que nuestra vida sea una vida de luz en medio de este mundo perverso. Que este 2025 nos propongamos, Señor mío, caminar más cerca de ti, obedeciendo tu palabra, no con queja, no murmurando,
sino con gozo en el corazón porque lo hacemos para ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro vivir. Sé con cada uno de mis hermanos. Sé con cada uno de aquellos que están en casa y queriendo estar acá, pero no han podido. Que tu palabra también llegue hasta ellos y sean bendecidos por ella. Sé con aquellos que escucharán más adelante este audio o verán este video, que tu palabra, Señor, hable a sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.